Cuando el viento cambió. Carmen despertó ese lunes a las 4:30 de la mañana con el sonido del mismo despertador viejo que tenía desde antes de que Wilson se fuera. A veces, cuando el silencio era demasiado fuerte, ella creía escucharlo entrar por la puerta, pero la verdad era que él no volvió nunca más. Carmen se quedó sola con 2 niños, Julián, de 8 años, y Mateo, de 5. No había tiempo para preguntas, ni para llorar, ni para esperar explicaciones. Había que trabajar. Y Séneca habría dicho que el dolor no se discute, se enfrenta, porque ningún sufrimiento crece cuando se sabe mirarlo de frente. Ella trabajaba como aseadora en una panadería del barrio, salía antes del amanecer y regresaba después del anochecer. Los niños se quedaban solos, con una llave escondida debajo de la matera del balcón, aprendiendo a preparar huevos revueltos, a tender la cama, a lavar los platos aunque quedaran mal enjuagados. Carmen siempre llegaba cansada, pero nunca se quejaba delante de ellos. Había descubierto que lo que sufre el alma, también lo escucha el cuerpo. Con el tiempo, Julián empezó a cambiar. A los 12 años ya rondaba en la esquina del barrio con unos amigos mayores que él, fumando a escondidas, faltando al colegio. Carmen lo notaba, claro que lo notaba, ya no la miraba a los ojos, hablaba golpeado, llegaba tarde. Mateo, en silencio, veía cómo su hermano se perdía poquito a poco. Una noche Julián llegó a la casa gritando, pateando la puerta, diciendo que no aguantaba más la pobreza, que estaba harto, que Wilson los había dejado porque Carmen no valía nada. Mateo lloró escondido bajo la mesa. Carmen sintió el golpe como si le arrancaran el pecho con las manos, pero respiró profundo y decidió no responder desde el dolor sino desde la calma. Séneca decía que quien controla sus emociones, controla su destino. Así que se sentó junto a Julián, lo miró fijo, con ternura y firmeza, y solo dijo: «Hijo, yo no puedo detener lo que la vida te ponga enfrente, pero puedo enseñarte a elegir quién quieres ser». Julián la empujó, se encerró en su habitación, lloró de rabia. Esa noche Carmen no durmió. Pensó si había fallado como madre, si era justo cargar sola con todo, si la vida le pedía demasiado. Pero a la mañana siguiente se levantó igual, preparó chocolate caliente, dejó arepas listas para los niños y volvió al trabajo mientras el cielo todavía era oscuro. Los meses siguientes fueron peores. Julián faltaba más al colegio, se juntaba con personas peligrosas, incluso lo llamaron varias veces de la comisaría. Carmen tenía miedo, pero nunca se rindió. A veces caminaba por el barrio con lágrimas silenciosas mientras pensaba en las palabras que un día había leído: no es la situación la que arruina al ser humano, sino cómo decide enfrentarse a ella. Entonces sucedió algo que cambió el rumbo. Una tarde Julián estaba con su grupo habitual cuando un muchacho que él consideraba su mejor amigo terminó arrestado por robo. La policía llegó y dispersó a todos. Julián corrió, sintió miedo, sintió vergüenza, sintió que su vida había cruzado una línea peligrosa. Llegó a su casa mojado, sudando, temblando. Carmen lo vio entrar y, sin decir nada, lo abrazó fuerte, tan fuerte que el llanto del muchacho se desarmó sobre su pecho. «No quiero terminar así, mamá», dijo él entre sollozos. «No quiero destruir mi vida». Carmen sabía que ese era el momento. Le habló con calma. «Julián, no podemos cambiar el pasado. No podemos obligar al viento a soplar a favor. Pero podemos aprender a navegar. Si decides ser diferente, yo estaré contigo en cada paso». Ese abrazo fue el inicio. Los días siguientes fueron duros, muy duros. Julián dejó las esquinas y sus antiguos amigos lo burlaron, lo llamaron cobarde. Mateo comenzó a admirar a su hermano otra vez. Carmen buscó ayuda en el colegio, lo acompañó a talleres de arte, a grupos juveniles deportivos. Él aprendió a dibujar, aprendió a respirar, aprendió a usar su rabia como fuego creativo y no como destrucción. Mateo, por su parte, siempre fue un niño disciplinado, responsable. Amaba la música, tocaba guitarra y cantaba. Carmen veía en él un espíritu delicado, puro, con un futuro brillante si lograba protegerlo del ruido del mundo. Y lo hizo. Lo cuidó con todas sus fuerzas. Con el tiempo, Julián se convirtió en uno de los mejores estudiantes. Mateo ganó concursos escolares de música. Carmen fue ascendida en la panadería. Ya no limpiaba pisos,
Ahora manejaba el inventario, hablaba con proveedores, recibía mejores ingresos. La vida iba cambiando, poco a poco, como la luz del amanecer que no llega de golpe, pero cuando aparece lo llena todo. 10 años después, Julián estaba frente a un auditorio lleno de jóvenes dando una conferencia sobre resiliencia y arte urbano. Mateo era un músico reconocido en Medellín, componía letras profundas, llenas de gratitud. Carmen estaba sentada en primera fila, mirando a sus hijos con lágrimas sinceras. Había valido la pena cada madrugada, cada miedo, cada silencio, cada noche sin dormir. Wilson, el padre ausente, seguía sin aparecer. Ya nadie lo esperaba. Ya nadie lo necesitaba. Lo que la vida les quitó, ellos lo transformaron. Lo que dolió, los fortaleció. Lo que parecía imposible, se volvió destino. Pero la historia aún no termina. Porque mientras Julián se paraba frente al público una noche lluviosa, algo sucedió que cambiaría el futuro de la familia para siempre. Una persona inesperada apareció entre las filas del auditorio, alguien que reconoció su nombre y su apellido, alguien que traía información capaz de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante más de 15 años. Julián terminó su conferencia aquella noche entre aplausos profundos, sinceros, llenos de admiración. Había hablado durante una hora completa sobre la importancia de no entregarle la libertad interior a las circunstancias externas, sobre cómo cada acción se decide desde adentro y no desde afuera, citando lecciones implícitas de Séneca con una madurez que jamás habría imaginado cuando tenía 12 años. El público se levantó a aplaudir. Julián se inclinó con una sonrisa tranquila, respirando hondo, sintiendo que la vida tenía un nuevo brillo, una claridad luminosa. Su mamá Carmen lloraba sosteniendo la mano de su hijo menor, Mateo, orgullosa como nunca. Pero entonces Julián vio algo que le apagó el aliento. En la tercera fila había un hombre de unos 50 y tantos años, vestido con chaqueta gris, mirada inquieta, manos temblorosas. Sus ojos estaban clavados en él. Había algo en aquel rostro que removía un recuerdo enterrado, algo que el corazón reconoció antes que la razón. Carmen también lo vio en ese instante. Y su cuerpo entero se tensó como si el pasado se hubiese levantado del suelo para tocarla. No podía ser. No era posible. Pero era real. Wilson había vuelto. Cuando terminaron los aplausos, Carmen tomó a Mateo del brazo y quiso salir sin mirar atrás, pero ya era tarde. Wilson ya se abría paso entre la gente, avanzando hacia Julián con pasos torpes. Se detuvo frente a él, respiró hondo, levantó los ojos humedecidos y dijo: «Hijo, la voz se le rompió. Yo sé quién eres». El auditorio quedó en silencio. Algunas personas observaron con curiosidad, otras con incomodidad. Julián sintió un vacío en el estómago, como si todo el aire del lugar se hubiera ido. «No eres nadie para decirme hijo», respondió él con calma helada. Mateo sintió un nudo en la garganta. Carmen cerró los ojos un segundo, conteniendo lo que quería gritar. Wilson tragó saliva, intentando no desplomarse. «Sé que los abandoné. Sé que no merezco que me escuches, pero estoy enfermo. Muy enfermo. Y no sé cuánto tiempo me queda. No vine a pedir nada. Solo quería ver lo que llegaste a hacer». Julián sintió el corazón arder. Una mezcla de rabia, tristeza, asco, compasión y desconcierto se enredó en su cuerpo, pero permaneció de pie, respirando. Recordó una frase que había repetido muchas veces a jóvenes perdidos como él estuvo: «No puedes controlar lo que te hicieron, pero sí puedes controlar quién decides ser a partir de eso». Wilson extendió la mano con timidez. «Sé que no esperas nada de mí, pero quizá, solo quizá, puedas escucharme». Julián miró la mano extendida. El silencio se volvió pesado. Mateo contuvo el aliento. Carmen apretó los dientes. Entonces Julián dio un paso atrás. «Habla mañana conmigo», dijo sin alterarse. «Pero hoy, no». Y se marchó rodeado de gente que quería felicitarlo, mientras Wilson se quedaba allí, solo, temblando, sintiéndose más pequeño que nunca. Esa noche en casa, el ambiente se volvió denso, cargado, eléctrico. Mateo quería saber qué pasaría. Carmen quería gritar, quería correr, quería desaparecer.
Pero Julián solo estaba en silencio mirando por la ventana. «Hijo», dijo Carmen suavemente, «no tienes que verlo. No tienes que darle nada. Te ganaste el derecho a no mirar atrás». Julián respiró profundo. «Mamá, yo quiero saber la verdad. Si él vino a mentir, lo sabré. Si vino a despedirse, lo aceptaré. Lo que no quiero es vivir con la duda. No pienso arrastrar cadenas que ya no me pertenecen». Carmen escuchó esto y la voz de Séneca llegó silenciosa a su mente. No sufre más quien vive la verdad, sino quien huye de ella. Al día siguiente, Julián encontró a Wilson sentado en el parque del barrio donde él jugaba de niño. El mismo lugar donde había aprendido a montar bicicleta, donde Carmen le enseñó a no tener miedo después de caerse, donde Mateo aprendió a caminar. El mismo lugar donde Julián había llorado solo tantas veces pensando que nunca sería suficiente. Wilson tenía consigo una carpeta vieja con documentos médicos, fotografías y una carta. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. El hijo lo miró con seriedad. «No estoy aquí por ti. Estoy aquí por mí». Wilson bajó la cabeza. «Déjame contarte algo que nunca dije», susurró, temblando. «Me fui porque estaba lleno de miedo. No porque no los quisiera. Tenía una enfermedad mental que nunca traté. Perdí el trabajo, perdí el rumbo, me sentí inútil. Y preferí abandonarlos antes que mirarlos a los ojos y verlos decepcionarse. Era una historia conocida. Y, aún así, dolía como si fuera nueva». Wilson sacó una fotografía doblada. Era Julián de niño, con uniforme del colegio, sonriendo. «Miraba esta foto todos los días», dijo con lágrimas cayendo. «Te seguí la pista a escondidas. Siempre quise volver, pero cada año sentía más vergüenza». Julián sintió el mundo girar. «¿Y ahora? ¿Vuelves porque estás enfermo?» Wilson respiró hondo. «No. Vuelvo porque no quiero morir siendo un cobarde». Los dos quedaron en silencio. 3 semanas después, Wilson fue internado en un hospital público. Julián lo visitaba 2 veces por semana. Mateo iba a veces, sin hablar mucho. Carmen fue solo una vez, se quedó 10 minutos y se marchó sin despedirse. Pero algo inesperado empezó a suceder. Wilson comenzó a cambiar. Ya no era el hombre que huyó, sino uno que lloraba sin vergüenza, que pedía perdón sin orgullo, que hablaba de la vida sin miedo. Un día, mientras miraba por la ventana del hospital, le dijo a Julián: «Hijo, quiero que me recuerdes con compasión, no con rabia. Pero si no puedes, también lo entenderé». Y Julián lo escuchó. Lo escuchó con el corazón abierto. Lo escuchó con el alma cansada. Lo escuchó con lágrimas silenciosas cayendo. Porque comprender no siempre significa perdonar. Y perdonar no siempre significa volver a amar. Pero ambas cosas pueden abrir caminos nuevos. Mateo, por su parte, seguía creciendo como artista y músico. Acababa de firmar contrato con una productora grande. Una noche, Julián asistió a su primer concierto formal. Mateo cantó una canción inspirada en su madre, en su historia, y en el valor de elegir el bien aunque duela. Carmen lloró como si el corazón le agradeciera por haber resistido. La familia estaba cambiando. Se estaba reconstruyendo. Pero el destino aún tenía una última sombra que mostrar. Una mañana, Julián recibió una llamada del hospital. Wilson había empeorado. Mateo canceló ensayos. Carmen cerró los ojos y respiró, recordando los días oscuros sin dinero, sin compañía, sin respuestas. Llegaron juntos. Por primera vez en tantos años, llegaron como una familia. Wilson estaba débil, casi sin fuerzas, pero al verlos entrar sonrió. Una sonrisa verdadera, limpia, humana. Fue entonces cuando Wilson pidió hablar a solas con Mateo, luego con Carmen, luego con Julián. Lo que le dijo a cada uno cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Y ahora que la historia se acerca a un punto crucial. Cuando el médico salió de la habitación para darles privacidad, el pasillo quedó en penumbras, silencioso, tenso. Los pasos de las enfermeras se escuchaban lejos, como ecos viejos que no pertenecían a ese presente extraño. Carmen, Mateo y Julián esperaban afuera,
intentando comprender qué podía estar diciendo Wilson allí adentro. No sabían que, en pocos minutos, todo sería distinto. Primero salió Mateo. Tenía los ojos rojos, la boca apretada, el corazón abierto. Se apoyó contra la pared y lloró. No dijo nada. No podía. Luego fue Carmen. Caminó hacia la salida del hospital sin mirar atrás. No quería que nadie la viera llorar. Ella, que había sido fuerza y piedra durante años, sintió por primera vez que la memoria pesaba más que el futuro. Por último, Julián entró. Wilson estaba sentado con dificultad, respirando como quien carga un peso invisible. Al verlo, sonrió débilmente. «Sabía que volverías», susurró. Julián se acercó despacio, como si el suelo fuera frágil. «¿Qué les dijiste a ellos?», preguntó. Wilson respiró hondo. «Lo que nunca tuve el valor de decirles». Guardó silencio un momento. Sus manos temblaban. Luego señaló una pequeña caja de madera en la mesa. «Esa caja es para ti», dijo con voz ronca. «No la abras aquí. Abre cuando estés listo». Julián la tomó sin hablar. Tenía un peso extraño, como si guardara dentro un pedazo del pasado. «Hijo», continuó Wilson, «sé que no merezco tu perdón, pero tampoco vine a suplicarlo. Vine a devolverte algo que perdí». Julián lo miró sin parpadear. Esperó. «Vine a devolverte tu historia», dijo. «Tu origen. Tu verdad». Julián sintió el corazón detenerse. Había esperado muchas cosas, pero no esa palabra, verdad. Wilson cerró los ojos un segundo y luego lo miró con intensidad. «Tú no sabes realmente por qué me fui. La versión que conoces es solo una parte. La más sencilla. Pero no la verdadera». Julián dio un paso atrás. «Entonces dime», exigió. «Dímela ahora». Wilson trató de incorporarse, pero el cuerpo no respondió. Tosió sangre en la mano. Aún así siguió hablando. «No me fui porque no los quisiera. No me fui porque fuera irresponsable. No me fui porque fuera un cobarde». Se detuvo a respirar. «Me fui porque alguien me obligó». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién?». Wilson lo miró con un dolor que no cabía en el cuerpo. «Tu tío Ernesto». Julián se quedó inmóvil. Ernesto era el hermano mayor de Carmen. Un hombre serio, rígido, de mirada dura. Él había estado allí desde siempre. Había ayudado económicamente. Había aconsejado a la familia. Había estado en cada cumpleaños, cada Navidad, cada inicio de escuela. «No entiendo», dijo Julián. «¿Por qué haría eso?». Wilson apretó los dientes, tratando de mantenerse consciente. «Tu tío y yo trabajábamos juntos», explicó. «Él tenía un negocio de importaciones. Yo era socio minoritario. Cuando las cosas empezaron a salir mal económicamente, él tomó decisiones ilegales. Yo me negué a participar y amenazó con culparme de todo. Las palabras caían como golpes. Me dijo que si no desaparecía, se encargaría de arruinar la vida de todos ustedes. Prometió hacerles daño». Los ojos de Julián se abrieron como si el alma recibiera un rayo. «Me fui», continuó Wilson, «para protegerlos. No porque quisiera, sino porque tenía miedo de perderlos también». El mundo se detuvo. El corazón se partió. El alma se sacudió. Julián sintió una mezcla brutal de rabia, incredulidad, compasión y dudas. Wilson agarró su mano con esfuerzo. «Hijo, no sé si me creas. No sé si importa. Pero necesitaba decirte esto antes de irme». Julián sintió el impulso de gritarle, de pedir explicaciones, de exigir pruebas, fechas, nombres. Pero algo en la mirada de Wilson no parecía mentira. Era la mirada de un hombre que ya no tenía nada que esconder. En ese instante, el monitor cardíaco empezó a sonar irregular. Muy irregular. «Hijo», susurró Wilson, «gracias por venir». Y sus ojos se cerraron. Las alarmas del hospital estallaron como cristales rompiéndose. El personal médico entró corriendo. Julián quedó paralizado.
Las enfermeras lo sacaron de la habitación mientras el equipo intentaba reanimar a Wilson. Mateo llegó corriendo. ¿Qué pasó? Julián no podía hablar. Su mirada estaba perdida. Su respiración rota. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, se escuchó una frase fría, breve, irreversible. Hora del fallecimiento, 6:42 de la tarde. Mateo se desplomó en el suelo. Julián quedó de pie, sintiendo un vacío que no tenía nombre. Duele perder a un padre. Duele más perderlo 2 veces. Carmen llegó minutos después. Al enterarse, solo dijo una frase. Que descanse. No lloró. No gritó. Solo respiró. Esa noche, Julián volvió a casa con la caja de madera entre las manos. No tenía idea de qué había dentro. Algo le decía que era importante. Algo le decía que podía cambiarlo todo. La puso sobre la mesa. La observó. Mateo la miró con ansiedad. ¿La vas a abrir?, preguntó. Julián tenía el pulso temblando. Sí. Abrió la tapa. Dentro había una llave pequeña, un papel doblado y un sobresellado. El papel decía una sola línea escrita con letra temblorosa. Perdóname por no haber sido el padre que merecías. Pero esta llave te abrirá la verdad completa. Mateo tragó saliva. ¿Qué verdad? Julián tomó aire. Miró el sobre. Sabía que ese pequeño objeto podía cambiarlo todo. El pasado, el dolor, la familia, la memoria. Y ahora que el destino acaba de abrir otra puerta enorme. La mañana del 18 de diciembre amaneció tibia, con un sol suave que entraba por la ventana de la pequeña casa donde Carmen vivía ahora. Ya no era aquella vivienda fría y silenciosa donde el dolor parecía atrapado en las paredes. Esta era una casa nueva, llena de luz, de flores, de cuadros en las paredes que celebraban los logros de Wilson y Julián. Esa mañana, Carmen se sentó en la mesa con una taza de café entre las manos. Wilson, su hijo mayor, acababa de abrir un restaurante en el centro de la ciudad. Ella todavía no podía creerlo. Aquel niño que un día se perdió en malas calles, en compañías peligrosas, en pensamientos oscuros, ahora era un hombre que le ofrecía empleo a otros jóvenes perdidos como él lo estuvo una vez. Él decía que Carmen le había salvado la vida. «Mamá, yo solo soy producto de tu fuerza», dijo él una noche. «Tú nunca me dejaste atrás». Julián, el menor, había logrado entrar a la universidad gracias a una beca. Estudiaba medicina y quería ser cirujano. Carmen recordaba todas las mañanas en las que él se levantaba temprano a estudiar mientras Wilson llegaba tarde, oliendo a cigarrillo y alcohol, y ella lloraba en silencio creyendo que la vida se le desmoronaba. Todo había cambiado. Esa misma tarde, mientras caminaban juntos hacia el restaurante para la inauguración, Wilson tomó el brazo de su madre. ¿Sabes qué es lo más bonito de esto, mamá?, preguntó. ¿Qué, hijo? Que lo logramos juntos. Tú me enseñaste que el dolor no es el final de la historia, sino la fuerza que nos levanta. Carmen sintió entonces que algo se deshacía en su pecho, una costra vieja, áspera. Por primera vez en muchos años, caminaba sin miedo. Minutos después, cuando entraron al salón lleno de luces, música y gente celebrando, Carmen vio una imagen que la detuvo. Sobre una pared, Wilson había puesto una frase gigante que él mismo escribió. Quien supera el dolor se convierte en su propio maestro. Esa frase era de Séneca. Y ahí, frente a ese recordatorio, Carmen entendió. La vida no había sido una enemiga. Había sido una maestra. Wilson tomó el micrófono, temblando un poco de emoción. «Este restaurante es por mi mamá», dijo con la voz cortada. Porque cuando la vida se oscureció, ella fue el faro. Ella trabajó de sol a sol, aguantó hambre, humillaciones, noches sin dormir, miedo, dudas, pero nunca dejó de creer. Si yo estoy aquí, es gracias a ella. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Carmen también. Entonces Julián se acercó a su hermano, abrazándolo. Cuando me gradúe, dijo, quiero que estemos los tres aquí. Los tres de la mano. Y Wilson respondió, prometido. En la noche,
Cuando la celebración terminó y los invitados se fueron, Carmen salió a la calle y levantó la vista al cielo. Pensó en Mario, su ex esposo. Pensó en los días de soledad, en los gritos, en el miedo, en las ausencias. Pensó en el niño que casi se pierde para siempre. Pensó en el otro, que nunca dejó de sonreír aunque el mundo lo golpeara. Y sintió gratitud. No por el dolor, sino por haberlo superado. No por la oscuridad, sino por la luz en la que se convirtió. Caminó hacia sus hijos, que reían en la puerta del restaurante, y entendió que el verdadero éxito no era el dinero, ni los aplausos, ni los logros. Era eso, ese momento, esa unión, esa vida reconstruida con amor y constancia. Wilson la abrazó por la espalda y dijo: «Mamá, ahora empieza la parte más linda». Y Carmen sonrió, con lágrimas cayendo como cuentas de vidrio. Porque él tenía razón. Ahora empezaba lo mejor. La familia, rota una vez, ahora era un cuerpo completo. Los sueños, antes imposibles, ahora eran un camino abierto. Y Carmen, la mujer que un día pensó que no podría más, ahora sabía que lo había logrado. Porque como dijo Séneca, ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Carmen siempre supo su puerto. Siempre supo su destino. Amar, luchar, perseverar y ganar. La noche avanzó entre risas y música. Y aunque el pasado no se borró, dejó de doler. Ahora era historia. Historia viva. Historia grande. Fin. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.